el práctico 3, pero un poco más sencillo. Que sea dar una especificación para un programa. Uno, si el argumento es 2, pero la estación contraria. Bueno, y este programa lo podemos llamar es 2. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es definir el prototipo de la función. En principio, esto que va a devolver y qué argumentos toma, ¿no? Devuelve 1 y devuelve 0 en diferentes casos, entonces tiene que devolver un int. Es 2, es el nombre de la función, es 2. Y tiene que recibir un argumento, y decidir en función de ese argumento qué retornar. X, el argumento. No, esa sería la función. Ahora, ¿qué precondiciones tenemos aquí? Pensemos si hay alguna restricción sobre los valores que puede tomar X. En un principio no. Esto podría trabajar con cualquier X. Entonces, lo único que tenemos que decir es que la precondición que X sea igual a X0. Nada más. Este X0 se refiere al valor que tiene X al entrar a la función. O sea, es el argumento que pasan a llamar la función. Y aquí en la postcondición es donde se pone la cosa más interesante. Porque, ¿qué es lo que tenemos que decir aquí? Que el valor retornado, al cual nos vamos a referir como value, tiene que ser 1 si el argumento recibido es 2, y tiene que ser 0 en el caso contrario. ¿Cómo se les ocurre que podemos expresar esto? Existen muchas formas equivalentes, se puede demostrar la equivalencia entre esas diferentes formas, pero bueno, ¿alguien se anima a tirar alguna idea de cómo puede hacerse eso? Que devuelva 1 si el argumento recibido es 2, que devuelva 0 en el caso contrario. Acá Valen propone algo así, ¿no? If X igual a 2, then el value igual a 1, else el value igual a 0, ¿no? Algo así. Claro, el tema con esto es que esto es como si fuera una programación imperativa. Porque estamos pidiendo que si estamos mirando el valor de X y después estamos haciendo una asignación. Lo que hay que hacer es como expresarlo de una forma no imperativa con los pasos que hay que seguir, sino que hay que expresarlo de una forma más como declarativa, una forma más lógica. Hay que expresar propiedades que se tienen que cumplir entre las entradas y las salidas. Aquí la forma de hacerlo es decir, fíjense que esto nos dice,
que devuelva 1 si el argumento recibido es 2, y que devuelva 0 en el caso contrario. Esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Si el argumento recibido es 2, entonces el value o el retorno igual a 1. Y también tenemos el otro caso, ¿no? Si el argumento recibido no es 2, entonces retorno igual a 0. Entonces, podemos luego traducir esto a una fórmula lógica. ¿Cómo podemos traducir el entonces? Porque el entonces es lo que en verdad nos está uniendo el argumento recibido, o sea, qué sucede con ese argumento recibido y qué sucede con la salida. Una forma de escribir un entonces es con una flechita también. ¿Nunca han escrito un entonces utilizando una flechita? Por ejemplo, si sucede algo, entonces quiero que suceda otra cosa. Pongo con una flechita. Esta flechita, en lógica, se llama implicación. Y se escribe, por ejemplo, A, flechita, B. Y esto es algo que tiene un valor lógico también. O sea, vieron que capaz uno está acostumbrado a algo así como A and B, y luego esta expresión A and B tiene un cierto valor, dependiendo de los valores de A y de los valores de B. Bueno, ocurre lo mismo con la implicación. Por ejemplo, podemos hacer una tabla de verdad. A and B, A, B y and B. Entonces, si nosotros tenemos que A es 0, que B es 0, entonces A and B va a ser 0. Si A es 0 y B es 1, entonces esto es 0. Si A es 1 y B es 0, entonces esto es 0. Y si los dos son 1, ahí finalmente tenemos un 1. Esta es la tabla de verdad. Ahora, para la implicación, la tabla de verdad es un poco diferente. Bien. A, B, A, implies, se escribe generalmente. Entonces tenemos 0. Voy a copiar esto. Sí, más rápido. La única, esto es verdadero, excepto en un caso. En el caso en el que A sea cierto y B no sea cierto. Entonces no se da el caso del entonces. No es cierto que si A, entonces B. ¿Por qué? Porque A es verdadero, pero B es falso. Entonces, este caso, esta fila, es la que es 0. Bueno.
Fíjense que tanto A and B como A implica B son operaciones lógicas que tienen su valor. Bueno, entonces, si volvemos aquí, lo único que tenemos que hacer es traducir estas implicaciones que están escritas en castellano a una implicación escrita en el lenguaje lógico con el que estamos trabajando. Entonces lo que haríamos sería if x0 es igual a 2, implica que red value es igual a 1. Fíjense que aquí tenemos prácticamente una traducción 1 a 1 de esta primera oración. Y luego tenemos un and x0 diferente de 2 implica que red value es igual a 0. Esta es la solución del ejercicio que planteé. Ahora, acá Cristian propone una solución que es x igual a 2, implica red value igual a 1, o x diferente de 2 implica red value igual a 0. Bueno. Entonces, veamos aquí. Voy a abrir otra. Duplicar esto. Ahí está. Hay que ver si es AND u OR para unir las implicaciones. En principio, uno podría pensar que corresponde el OR, porque uno en castellano dice, si el x es igual a 2, entonces red value es igual a 1. Nico, yo me encargo de O borrar. en el otro caso, en el que x sea diferente de 2, entonces red value tiene que ser igual a 0. Pero fíjense, acá esto se puede ver pensando más en lo que sería el tema de corrección. Imagínense que ustedes, con esta consigna, digamos, con esta especificación del programa, reciben una implementación escrita por otra persona, que dicen, estos x return 0. Entonces, a ustedes les encargan la tarea de ver si este algoritmo cumple con la especificación, ¿no? A simple vista se ve que no la cumple, pero hay que demostrarlo lógicamente. Entonces, supongamos que aquí nosotros tenemos un OR. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan cómo se hacía la corrección? Básicamente hay que obtener la strongest post condition del algoritmo y en función de eso ver si esa strongest post condition implica la post condition que queremos que tenga el algoritmo. En este caso tenemos que la strongest post condition es que básicamente que red value es igual a 0, porque eso es todo lo que hace el algoritmo. Entonces, aquí lo que hay que ver es si red value igual a 0 implica
esta postcondición. Bueno, entonces aquí lo que podemos hacer es, sabiendo que red value es igual a 0, trabajar con esta fórmula para ver a qué podemos llegar. Bueno, en un principio acá tenemos que x0 diferente de 2 implica falso. ¿Por qué? Porque red value igual a 1 es falso, porque nosotros sabemos que red value es igual a 0. Por x0 diferente de 2 implica verdadero. Ahora, permítanme, voy a traer esto para aquí. Ahora, ¿qué simplificación podemos hacer aquí? Fíjense que cuando tenemos una implicación y el segundo argumento, o sea, lo que se llama consecuente, es 0, o sea, falso, la implicación puede tomar dos valores diferentes, ¿no? Tenemos tenemos este caso y este caso. Fíjense que en verdad no podemos decir nada de la implicación, porque dependemos de esta parte, que nosotros no necesariamente la sabemos. Pero después, miren la otra rama. Perdón, aquí me equivoqué. Fíjense que cuando el consecuente es verdadero, el resultado de la implicación siempre es verdadero, que serían estos dos casos. Entonces, esta parte se puede simplificar por un verdadero nada más. Entonces nos queda que x0 es igual a 2 implica falso por verdadero. Y esto, tenemos algo que depende de x0, y luego tenemos el resultado de eso con un OR verdadero. Entonces, en verdad no nos interesa lo que depende de x0 porque siempre va a ser verdadero. Entonces, acá, ¿qué podemos decir con esto? ¿Qué conclusión podemos sacar? Que el programa es 2, cumple con la postcondición, o sea, es correcto, pero fíjense que en verdad el programa está mal. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que planteamos mal la postcondición. Ahí está, ahí ese es el problema. ¿Por qué? Porque al poner un OR, es como que no estamos teniendo en cuenta todos los casos. O no es correcta la postcondición. Si nosotros ponemos un AND, acá, este análisis que recién hicimos no va a arrojar que se puede simplificar todo a verdadero. Entonces ahí eso nos va a decir que este algoritmo está mal. O sea, la cosa con esto, chicos, tengan muy en cuenta, es que no es imperativo, no es si esto, entonces esto. La demostración lógica de los resultados es que se tiene que dar simultáneamente que los valores de la función. O sea, no es que un solo valor, tienen que ser los dos puntos para que sea verdadero esto. Pero verdadero no como programa, sino como estados. Tiene que darse que simultáneamente se obtengan los dos resultados. Que es la parte más como
explota cabezas. Existe X, tal que X sea igual a 2 y red value sea igual a 1, o que X sea diferente de 2 y red value sea igual a 0. Está bien, lo que pasa, a ver, lo voy a copiar así. Aquí, esto sería la postcondición propuesta. Y es diferente de la postcondición que yo planteé, pero en verdad, si nosotros eliminamos el cuantificador universal, perdón, existencial, que sería el exists, porque en verdad no es que a nosotros nos interese algún X, sino que nos interesa en concreto el X que tuvimos a la entrada. Entonces aquí tendríamos un X0. Y esto está bien resuelto. Pero, de hecho, se puede demostrar que estas dos cosas, con un AND acá, son lógicamente equivalentes. Es decir, que uno puede simplificar una expresión, uno puede empezar a trabajar con la que tiene las implicaciones y llegar a la expresión que tiene acá antes. Nico, ¿no llevaría una cuestión de paréntesis ahí para separar el AND y el OR en el primer renglón? Sí, queda más prolijo. De hecho, lo podemos hacer eso. Podemos hacer la demostración de que estas dos implicaciones son equivalentes. Para eso, lo que más nos conviene es demostrar que, o encontrar alguna forma de expresar A implies B en función de AND y OR. Entonces podemos mirar la tabla de verdad, esta. Y podemos escribirlo de la siguiente forma. Podemos decir que A implies B es igual a not A and B. Fíjense que acá lo que estoy diciendo es que estoy tomando este caso, A and not B, es una función que va a ser 0, en este caso va a ser 1, y en este caso va a ser 0. Y después tomo el not de esa función, su complemento. Bueno, después esto se puede simplificar un poco, y podemos llegar a que, en verdad, esto se puede simplificar como no A and or B. Esto aplicando la ley de Morgan. Bueno, entonces, acá lo que podemos hacer es tomar todas las implicaciones que tenemos y reemplazarlas por todo lo que sea A implica B, lo que podemos reemplazar por no A o B. Bueno, entonces podemos llegar acá. Tenemos que X igual 2, perdón, X0 igual 2 implica red value igual a 1. Entonces esto sería
x0 diferente de 2, porque está negado, or value igual a 1. Luego and x0 diferente de 2, esto sería, habría que negarlo, sería x0 igual a 2, or value a 0. Este es el primer paso. Ahora lo que podemos hacer es hacer una distributiva. La propiedad distributiva para el álgebra booleana nos dice que podemos aplicar este con este con este con este, y este con este. Y todo eso unido por un AND y luego por un OR. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría x0 diferente de 2 AND x0 igual a 2 por x0. Genera un poquito más de espacio. Por x0 diferente de 2 and value igual a 0. Por, ahora voy con las flechas rojas. Por value igual a 1 and x0 igual a 2 por el último, que es red values igual a 1 and red value igual a 0. Bueno. Bien. Ahora, fíjense que acá podemos simplificar bastante. Porque tenemos que x0 diferente de 2 y x0 igual a 2. Esto nunca puede ser verdad al mismo tiempo. No puede ser cierto que x0 sea igual a 2 y que sea diferente de 2 al mismo tiempo. Entonces esto se va. Se convierte en un 0. Y acá tenemos lo mismo. Tenemos que red value igual a 1 y red value igual a 0. Eso no puede ser verdad al mismo tiempo. No pueden ser verdad las dos cosas al mismo tiempo. Entonces esto se simplifica por un 0. Entonces nos queda 0 or x0 diferente de 2 and red value igual a 0, or red value igual a 1 and x0 igual a 2, or 0. Luego recuerden que 0 or algo es igual a algo. Entonces, 0 or a es igual a a. Entonces, esto nos termina quedando con que x0 diferente de 2 and red value igual a 0, por, acá me voy a tomar la libertad de reordenar los términos de este AND, porque uno puede, porque A AND B es equivalente a B AND A, los puede reordenar, es conmutativo, entonces puede escribir x0 igual a 2 and red value igual a 1. Fíjense que esto es lo mismo que teníamos acá. Entonces ahí terminamos la demostración de que estas dos soluciones son correctas porque son equivalentes, son las mismas. Nada más tuvimos que hacer un poco de álgebra para demostrar que son iguales. ¿Por qué yo empecé
proponiendo una solución utilizando implicaciones y no pensándola más que nada en los estados, eh, eh, llegando a este tipo de solución. ¿Por qué? Porque la primera solución, digamos, a la primera solución uno capaz llega pensando primero en el programa en C que necesita escribir y luego haciendo un análisis de los estados por los cuales ese programa transita. Entonces uno llega naturalmente a esta solución. En cambio, si uno piensa más que nada en la relación que tienen que tener las salidas del algoritmo con las entradas, uno piensa en términos de si sucede algo en la entrada, entonces la salida tiene que tener ciertas propiedades. Entonces, uno piensa utilizando mucho la palabra entonces. Y eso nos lleva a una solución que tenga implicaciones. En estos ejercicios es sencilla son sencillas ambas soluciones, pero en problemas más complejos, capaz se hace muy difícil pensar en el estado, el programa que cumpla con la consigna y después analizar ese programa, sino que es mucho más fácil pensar en cómo tiene que ser la solución a la que llegue ese programa. Digamos. Sí. Por ejemplo, si nos piden que especifiquemos un programa que realice el ordenamiento de un arreglo. Capaz es mucho más sencillo pensar en qué propiedades tiene que tener el arreglo una vez que el programa terminó, que pensar en cómo ordenarlo y después hacer un análisis de cómo es manipulado el estado del programa en base a en base al algoritmo de ordenamiento. ¿Esto se entendió? ¿Quieren que lo repita? ¿Quieren que veamos alguna otra cosa? Si no, podemos pasar a otros ejercicios un poco más difíciles. Pero esta parte es importante porque es como la base. Bien, perfecto. Entonces podemos pasar a implementar, perdón, resolver el ejercicio, por ejemplo, F. Este es sencillo. ¿Cómo lo harían? Eh, ¿Alguien se anima? Es muy parecido al anterior. Primero que explotan el prototipo de la función. Extensor x. Bien.
¿qué precondiciones tenemos aquí? ¿Tenemos alguna restricción sobre X e Y? Claro. Acá Gastón dice que X tiene que ser diferente de 0. Me imagino que es porque si X es divisor de Y, tiene que ser que X sea diferente de 0, porque 0 no se puede utilizar para dividir a Y. Entonces sí es 0. Entonces tenemos X es igual a X0 and Y es igual a Y0 and X0 diferente de... Esa es la precondición. Y luego la postcondición nos dice que... ¿cómo lo podemos escribir esto? ¿Qué tiene que suceder aquí? Bien, aquí está. Acá lo propuso Cristian, lo voy a copiar. Y esto está bien. Lo que pasa es que me parece que está invertido el rol de X e Y en la postcondición, porque nos pregunta si X es divisor de Y. Entonces tengo que escribir Y, pero sí está bien. Ahí esa es la solución de este ejercicio. Que sigue básicamente el... pues, sí, tienen razón, no lo vi. Acá, falta un 0 acá. Esta es la solución de este ejercicio. Sigue el mismo patrón que tenía el ejercicio anterior, ¿no? Tenemos dos casos que hay que manejar. Entonces, cada caso se convierte en una implicación y luego cada implicación está unida con las otras implicaciones a través de AND. Después podemos pasar a otro ejercicio. ¿Qué les parece si hacemos el es primo? ¿Ese lo resolvieron? ¿Alguien lo intentó? Ah, ok, listo. Hacemos otro entonces. ¿Por qué definimos que los números son enteros fuera de la precondición? Porque en verdad vos te referís a esta parte. Claro. Porque ahí en verdad estamos escribiendo el prototipo de la función en C. Y al escribir el prototipo tenemos que definir los tipos. Y eso ya nos dice qué tipo de valores vamos a estar utilizando. Es una cuestión de tipos.
Bueno, ¿algún otro ejercicio que quieran resolver o que quieran que les haya costado? De este TP. Es el TP de especificación de problemas, programación 1. Está en el campus de esta comisión. Miren. Aquí es donde dice prácticas de ejercicios, en la entrada del campus, tienen el conjunto de los TPs. Aquí. Bueno, hagamos cantidad de apariciones, por ejemplo. ¿Cómo sería el prototipo? Aquí. Tomamos un arreglo, tomamos el n que nos indica la dimensión del arreglo, y tomamos el x, que nos dice cuál es el número que queremos encontrar. Entonces, ¿cuál sería la precondición y la postcondición? Lo que conviene es arrancar por lo hacemos, tenemos que guardar todos los valores, o hacer referencia a todos los valores iniciales que tenían las entradas de nuestra función. Sí, exactamente. Nos falta que n tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque podrían darnos un arreglo vacío, y en ese caso tenemos que en un arreglo vacío cualquier número no aparece nunca, entonces tendremos que retornar 0, pero tiene sentido la definición o pensar este problema para el caso de un arreglo vacío. Lo que sí no tiene sentido es que n sea un número negativo. Bueno, y acá la postcondición es un poquito más compleja, pero básicamente, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice la consigna? Dice que debemos, o que cantidad de apariciones debe devolver la cantidad de apariciones de X en A. Entonces acá nos está poniendo una restricción sobre, o nos está poniendo una restricción sobre el valor que puede tomar RedValue. Nos está diciendo que RedValue tiene que ser igual a, digamos, contar X0 en L.
escrito así en español. Y esto lo podemos expresar utilizando una de las herramientas que vimos en la teoría. Acá. Algunas operaciones que les facilitaremos para especificar. Contar. Realiza el conteo de todas las expresiones sobre y que se hacen verdaderas, tales que x pertenece al conjunto de enteros. Por ejemplo, si nosotros tenemos, miren este ejemplo, si nosotros tenemos un arreglo L y queremos contar cuántos de esos elementos son mayores o iguales que 5, entonces lo que tenemos que hacer es escribir count, definir sobre qué is queremos contar y luego ver qué es lo que queremos que contar. Entonces lo que tenemos que hacer acá es contar de 0 mayor igual a i menor que n y contamos cuántos en L son iguales a el X. Y ya está. Eso es todo. Ahora fíjense que si uno tiene las herramientas apropiadas, se hace mucho más fácil resolver los ejercicios porque uno puede expresar las cosas en un nivel de abstracción que es el adecuado. Digamos, acá queda muy sencillo resolver este ejercicio. Si no tuviéramos el count, tendríamos o que crear nuestro propio count o contar, o escribirlo de alguna forma diferente, utilizando lógica de primer orden, digamos, cuantificadores universales, cuantificadores existenciales, y es un poquito más complejo, claro. Es básicamente lo mismo que las funciones. Estos se llaman predicados. Eso se... ¿Quieren que repita esta solución? ¿Hay algo que no haya quedado claro, que quisieran que veamos otra vez? No hay problema, digan, lo vemos otra vez, lo que sea necesario. Perfecto. Bueno, ahora podemos hacer, por ejemplo, este orden ascendente. Si tienen alguno que quisieran que veamos, lo pueden decir, obviamente. Bueno. Dice, orden ascendente. Dado un arreglo de enteros A, devolver true si los elementos de A aparecen en orden ascendente y false en caso contrario. Bien. Acá recuerden que esto de devolver true y devolver false, en verdad, es devolver 1 y devolver 0, porque en C no tenemos true y false. Entonces, tendríamos aquí int orden ascendente. Aquí tenemos lo mismo, el L y nada más.
la precondición. Podemos copiar la precondición del ejercicio anterior. La postcondición. ¿Cómo sería la postcondición? Sí. En este caso sí, capaz tiene más sentido pensar en que el arreglo por lo menos tiene que tener un elemento porque... no, está bien, porque un arreglo vacío no hay problema con dárselo a este, no, porque uno puede pensar que está en orden ascendente, así que no hay problema el arreglo vacío. Pero básicamente, ¿qué hay que escribir aquí en la postcondición? Tenemos otra vez dos casos diferentes. Entonces deberíamos decir de cierta forma, esto, algo así como está en orden ascendente, el L implica que el valor es igual a 1, no está en orden ascendente, L implica, lo voy a poner aquí, tienes bajos, ahí está. Algo así es expresado en castellano por ahora, pero tenemos que pensar en, fíjense que tenemos la misma cosa, este predicado está en orden ascendente en ambos casos. Entonces acá nos viene muy muy práctico definir un predicado, ¿no? Entonces podemos definir un predicado. Podemos venir aquí. Aquí tenemos esta parte que dice, en la teoría, definir un predicado. En este caso lo está haciendo con un ejemplo en particular. Pero bueno, podemos pensar en cómo se generaliza eso. Fíjense que acá está hablando de definir un predicado P, que toma una lista de enteros, dos enteros más, tal que L, M y M', que serían la lista de los dos enteros que recibe, hacen que P sea verdadero si solo si están, si solo si los dos enteros que recibe están en el dominio de L y todos los elementos de L entre M, entre los dos M's son iguales. Entonces, uno, para definir un predicado, uno lo que tiene que hacer es definir, escribirlo así como A, B, C, por ejemplo, donde tiene donde A, B y C son los parámetros que toma ese predicado. Sí, y acá tiene una fórmula de fórmula que también puede utilizar otros predicados. Y de esa forma podemos expresar predicados en términos de otros predicados. Bueno, entonces acá tenemos que definir el predicado, está en orden ascendente. Que toma a L y toma a N. Entonces, está en orden ascendente, es verdadero, sí, solo sí. ¿Qué se cumple? ¿Cómo podemos decir que estás en orden ascendente?
¿Qué significa que un arreglo esté en orden ascendente? Que dados, exactamente, que dados cualquier índice, su vecino, de la derecha o de la izquierda, es mayor o menor dependiendo de lo que hayamos mirado. O sea, básicamente lo que hay que decir, por ejemplo, para ser más concretos, supongamos que n es igual a 4. Entonces, en orden ascendente de L y L4, tiene que ser verdadero sí y solo sí. L de 0 es menor que L de 1 y L de 1 es menor que L de 2 y L de 2 es menor que L de 3. ¿No? O sea, estamos comparando el primero con el segundo, viendo si vamos creciendo. Después el segundo con el tercero, y luego el tercero con el cuarto. Pero fíjense que nosotros tenemos que hacer algo que sea genérico para cualquier L. Para cualquier L, cualquier N. ¿No? Claro. Acá Cristian propone esto. Lo siguiente. Que para todo I, que sea un entero, entonces L de I tiene que ser menor que L de I más 1. Esto está bien. El tema es que, fíjate que este foral int I es algo que aplica para todos los I's. Tanto los negativos como los que están fuera del arreglo. Entonces tenemos que agregar la condición de que el I tiene que estar dentro de los índices válidos. Entonces tiene que ser 0 menor o igual que I, menor que N0. Implica ahí estamos más o menos bien. Ahora fíjense que ¿qué pasa si nosotros estamos en el último? Es decir, si n0 es igual a 4, nosotros acá tenemos un conjunto de valores que cumplen con esta condición, que son 0, 1, 2 y 3. Esos son los que cumplen con esta condición si n0 es igual a 4. Ahora fíjense que para el caso del 3, tenemos que L de 3 tiene que ser menor a L de 4. Entonces ahí tenemos un problema, porque L de 4 no existe. Entonces acá tenemos que poner un menos 1. Porque sí, nos pasamos por 1. Bueno. Y entonces, eso sería, digamos, la definición del predicado. Está en orden ascendente, que nos permite ver si el arreglo L está en orden ascendente, y después utilizamos ese predicado para definir los dos valores de root value en los dos casos con los que tenemos que trabajar. Y esa es la solución del ejercicio. ¿Quedó algo que haya quedado suelto? ¿O quieran repasar o ver otra cosa? Bien. Claro, lo de n0 menos 1, fíjate que si nosotros ponemos, así que lo dejamos con el n0 nada más. ¿Para qué valores de i se cumple esta condición? Supongamos que, para hacer más fácil el entendimiento, supongamos que
n0 es igual a 4. Entonces, esto se puede simplificar a 0 menor o igual que i menor que 4. Entonces, ¿qué valores de i cumplen con esta condición? 0, 1, 2 y 3. Ahora, fíjate qué pasa cuando queremos encontrar el valor de verdad de esta parte. Donde decimos L de I tiene que ser menor a L de I más 1. Entonces, esto va a convertirse en L de 0 menor que L de 1 y se va a convertir en L de 1 menor que L de 2, L de 2 menor que L de 3, L de 3 menor que L de 4. Para cada uno de estos valores que cumplen con esa condición. Ahora fíjate que nosotros estamos trabajando con un arreglo que tiene 4 posiciones. Entonces, L de 0 está bien, existe. L de 1 existe. L de 1 otra vez existe. L de 2 existe. L de 2 existe. L de 3 existe y es el último, porque los índices se cuentan desde 0. Ahora, L de 3 es el último otra vez, y L de 4 está mal, porque está fuera de rango. Entonces, por eso ponemos el -1 acá. Esto lo convertimos en n0 menos 1. Y entonces evitamos ese problema. Genial. Después preguntan, yo no sé muy bien cuándo te conviene usar un predicado y cuándo no. O sea, ¿en qué casos te das cuenta? Para mí es tratar de darse cuenta en qué casos expresás o describís exactamente lo mismo varias veces. Por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos reemplazar este predicado, que dice está en orden ascendente, por su definición, ¿no? Lo podríamos reemplazar aquí. Y aquí. Y eso sería completamente válido. Lo que pasa es que no queda muy claro. Entonces, si nosotros definimos predicados, lo que podemos hacer es ahorrarnos un montón de copy-paste de definiciones donde podemos equivocarnos, y además queda un poco más clara la resolución del ejercicio. Porque, por ejemplo, a mí me dice mucho más a simple vista, viéndolo rápidamente, algo que se llama está en orden ascendente, que un cuantificador universal que tiene, digamos, una implicación adentro y es lo que en verdad verifica que esté en orden ascendente, pero, digamos, es exactamente para mí el mismo razonamiento que cuando vos necesitas una función extra en un lenguaje de programación, digamos. Te permite una porción de código, extraerla en un módulo reutilizable y además le da una semántica clara y se puede entender más fácil el código. Es básicamente la misma solución.
Bueno, ¿tienen alguna duda o algo que quieran consultar? Si no, lo que podemos hacer es, por ejemplo, hacer algún ejercicio de corrección sin ciclos, sencillo, o podemos resolver algún ejercicio que ustedes quieran resolver, que les haya generado dudas. Bueno, dale. Podríamos hacer el ejercicio. También podríamos hacer el ejercicio sum. Y en este ejercicio dice, la consigna pide demostrar acá tenemos que realizar la corrección, o demostrar si es correcto o no es correcto respecto de su especificación. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que realizar para demostrar que un algoritmo es correcto o es incorrecto respecto de su especificación? ¿Se acuerdan que acá hablábamos de la strongest postcondition de un algoritmo? Bueno. Acá. Para demostrar la corrección, lo que hay que hacer es demostrar formalmente que la strongest postcondition del algoritmo S partiendo de P implica Q, que Q es la postcondición. Entonces, asociemos los términos de la teoría con lo que nos dan en el ejercicio. Entonces, tenemos que P es la precondición. P es esto, la precondición. S es el algoritmo. Es esto. Y Q es la postcondición. Bueno. Entonces, aquí tenemos que empezar a resolver cuál es la strongest postcondition del algoritmo, ¿no? Entonces, planteemos eso que tenemos encima. Bueno, reemplazamos P y S por lo que nosotros sabemos que tenemos. X igual a X0 and Y igual a Y0. Luego el algoritmo. Retorno igual a X. Retorno igual a retorno. Bien. Aquí estamos. Ahí planteamos el primer paso. Fíjense que ¿cómo podemos analizar este algoritmo? Básicamente, ¿qué es? Es una asignación seguida de otra asignación. Pero la parte más interesante es justamente el seguida de. Es un algoritmo seguido de otro algoritmo.
Entonces, ¿cómo se encontraba la strongest post condition de ese tipo de algoritmos? Digamos, uno seguido de otro. A ver, vamos a buscar acá. Acá. Eso, un algoritmo seguido de otro, formalmente se llama composición secuencial. Y lo que uno tiene que hacer es encontrar la strongest post condition de la primera parte del algoritmo y utilizar eso como la precondición de la strongest post condition de la segunda parte del algoritmo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, ¿cuál es la primera parte del algoritmo? La primera parte del algoritmo es que retorno sea igual a X. Y la segunda parte es que retorno sea igual a Y. Perdón, retorno sea igual a retorno más Y. Esto es R. Y esto es S. Entonces, la solución termina siendo que tenemos que encontrar SP de X igual a X0, igual a Y0 de retorno de X, y utilizar eso como la precondición de retorno más Y, ¿no? Y acá tenemos que la resolución. Bueno, entonces, enfoquémonos en resolver esta parte. Tenemos SP de X igual a X igual a 0, retorno de la X. Bien. Entonces, ¿esto cómo lo resolvemos? Esto es una asignación. Es simplemente una asignación. Entonces podemos ver cuáles son las reglas para la strongest post condition de una asignación. Lo que tenemos que hacer es copiar esta parte. Y acá lo que tenemos que hacer es empezar a asociar lo que tenemos en el ejercicio que estamos resolviendo con las cosas que vimos en la teoría. En particular, me refiero a, tenemos que identificar P, tenemos que identificar X y tenemos que identificar E. Y también tenemos que aplicar esa solución. Entonces, P sería lo siguiente, lo que tenemos aquí, que sería la precondición. Retorno tiene el rol de X. Y X tiene el rol de E. Entonces, aplicando la solución que nos da la teoría, tenemos que escribir que existe un I. Este I nunca había aparecido, pero sabemos que I es una variable que no aparece en P. En P tenemos X, X0, Y e Y0. Acá nosotros podríamos elegir cualquier otra cosa, pero yo voy a elegir R mayúscula. ¿Por qué? Porque R mayúscula porque tiene que ver con que después tenemos que hacer un reemplazo. Y ese reemplazo es de reemplazar retorno por R mayúscula. Y entonces retorno y R mayúscula tienen la misma letra inicial y podemos asociar. O sea, se hace más fácil la comprensión. Pero podrían elegir cualquier variable que les guste, la verdad es que da lo mismo. Después tenemos que reemplazar X igual a E haciendo una sustitución. Entonces, ¿qué tenemos? Que X es igual a retorno. Igual a E, que en este caso sería X, reemplazando retorno por R mayúscula. Y
P, que en este caso sería todo esto la precondición, X igual a X0, igual a X0, reemplazando retorno por R. ¿Aquí me siguen? ¿Quieren que explique alguna cosa otra vez? Bueno, continuemos. Bueno, acá tenemos que hacer un par de sustituciones. Sustituir retorno por R. Entonces, acá tenemos que existe R, retorno, igual a. Acá tenemos que sustituir retorno por R en X. Fíjense que en X es una variable nada más. No es algo más complejo donde aparezca retorno. Retorno no aparece en X, entonces queda X. Y después, aquí sucede exactamente lo mismo, porque tenemos una expresión un poco más compleja, pero retorno no aparece en ningún lado. Entonces, queda igual. Este es el primer paso donde hacemos la sustitución. Ahora fíjense que tenemos un cuantificador existencial que nos habla de la variable R mayúscula, pero R mayúscula no existe en ningún lado. No lo estamos utilizando para nada. Entonces podemos eliminar el cuantificador existencial. Retorno igual a X. Acá me voy a tomar la libertad de eliminar estos paréntesis. X igual a X0 and y igual a 0. Y acá vamos a hacer vamos a aprovechar que sabemos que X es igual a X0 y que retorno es igual a X para cambiarlo un poquito el resultado y decir que retorno es igual a X0 y que X es igual a X0 and y es igual a X. Esto se hace solamente porque yo quiero expresar retorno en función de los valores que tenían las variables al inicio del programa. No quiero que queden en función de las variables del programa en sí. Prefiero que queden en función de los valores iniciales. Pero es simplemente para poder ahorrarme pasos en los siguientes desarrollos. Entonces, que fíjense que hasta aquí llegamos resolviendo lo que sería lo que acá marcamos en verde, que sería la strongest post condition de la asignación de retorno igual a X. Ahora tenemos que tomar esto que tenemos acá y utilizarlo como la precondición de la strongest post condition de la segunda asignación. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a duplicar. La precondición. Forma más. Bien. Aquí tenemos que aplicar la misma regla de la postcondición más fuerte para una asignación. Otra vez volvemos a identificar las partes P, X, E e Y en lo que tenemos que resolver. Entonces tendremos que esto sería P,
esto es X y esto es E. Bien. Y aquí tenemos que SP. Bueno, entonces tenemos que aplicar exactamente la regla que existe. Vamos a elegir un nombre de variable. En este caso voy a utilizar otra vez R mayúscula, porque queda más fácil de entender, pero podrían elegir cualquier otra cosa que les guste. Y entonces tenemos que empezar a reemplazar. Tenemos que X en este caso sería retorno, sería igual a E, sustituyendo retorno por R mayúscula. Entonces, retorno más I, sustituyendo retorno por R mayúscula. And la precondición. Sustituyendo retorno por R mayúscula. Ahora fíjense que cuando hagamos los retornos, las sustituciones, acá sí tenemos que reemplazar el retorno por R. Entonces tenemos que existe R y retorno igual a, ahora tenemos R and R más, R igual a X0 and X0 X igual a X0 and X igual a X0. Bien. Acá el siguiente paso que podemos hacer es hacer un reemplazo de R mayúscula. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que R mayúscula es igual a X0. Entonces aquí podríamos escribir X0. R, retorno igual a X0 más I, and R igual a X0, and X0 igual a X0. Bien. Ahora estamos bastante mejor. Bueno, fíjense que tenemos acá el cuantificador existencial sobre R mayúscula, pero R mayúscula tiene un valor, que en particular es X0, y encima a R mayúscula no la usamos para nada. Entonces no nos aporta ninguna información útil, y podemos eliminar R mayúscula y su cuantificador existencial. Entonces nos quedaría el retorno es igual a X0 más I, and X igual a X0, and I igual a I0. Bien. Aquí estamos casi terminando. Lo que pasa es que podríamos, este I que tenemos aquí, reemplazarlo por I0, para hacer el mismo proceso de expresar todo en términos de los valores que tenían las variables al inicio del programa. Entonces nos quedaría retorno igual a X0 más I0, and X igual a X0, and I igual a I0. Bien. Y esta es finalmente la postcondición más fuerte de este programa, de este algoritmo. ¿No? Ahora, ¿cuál es el paso que tenemos que seguir? Nosotros ya obtuvimos esto, la strongest postcondition del algoritmo basado en las precondiciones. Ahora nos falta demostrar que esta postcondición más fuerte implica la postcondición de la especificación. O sea, lo que tenemos que decir es, bueno, el algoritmo llegó a un estado claro, o al terminar el algoritmo, las variables tienen ciertas propiedades. Ahora tenemos que demostrar que esas propiedades cumplen con la
postcondición de la especificación. En este caso es bastante sencillo porque lo que tenemos que demostrar es que retorno igual a x0 más y0 and otras cosas que no nos interesan, implican que retorno sea igual a x0 más y0. Entonces, por inspección, medio que nos damos cuenta de que eso se cumple. De que esto implica esto. ¿No? Y entonces así terminamos el ejercicio de corrección. Demostramos que el algoritmo era correcto. Claro, exactamente. ¿Quieren que explique algún paso, digamos que vuelva a explicar algún paso, algo que no haya quedado claro? ¿Alguna cosa por el estilo? No tengo problema. Me avisen y lo revisamos otra vez. Buenísimo. Ya. ¿Los demás? Bueno, vale. Llevamos un retiro de 10 minutos. Entonces, ¿Qué quedaría? ¿O qué otras dudas quieren ver? Si no, hacemos... Nos vemos en Disney. Las orejitas. Así, podemos, tenemos así. ¿Estamos o no estamos? Ahí vemos si hacemos unos recreos. Si no. Yo creo que estamos. Siempre podemos hacer like y subscribe. Nos vemos en la próxima. Igual, Valentín. Y nos vemos más tarde. ¿Lo instalaron? ¿Lo instalaron o no lo instalaron? Aguante, enano. Bueno, hacemos un recreo de 10 y vemos un par de cositas. Va a ser igual muy rápido. Un par de cositas sobre Visual Studio Code. Vamos a poner pausa.
Ya terminó la refrigeración, el refrigerio, el mate, café, mate y café, harina y palmito. Yerba mermelada, cacao picadillo. Choclo y lentejas. La Vamos a tener que sopa, hacerla. ¿dónde estamos? Se nos cayó ahí. Café Cabral era, ¿no? No, es de Marolio, la 2019. No, zapatos rotos de hecho Marolio. Vamos a tener que hacer una cancioncita parecida de programación. Grande, Marolio, ¿o no? Lo que pasa es que es difícil pegar precondición, postcondición. Son palabras muy largas. Bueno. ¿Cómo se usa esto? Hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. El entorno no es tan integrado como otros que hay dando vueltas en el mercado. Así que van a tener que quedarse un poco contra la cabeza y contra la documentación de la herramienta. Así que vamos a darle. La página de inicio. Tengo unas actualizaciones pendientes. Esto se mantiene actualizado solo. Vamos a compartir la pantalla. Bien. ¿Se ve? ¿O no se ve? O desde lejos no se ve. La cantidad de cosas que tengo abiertas acá. Ahí está. Esta es la pantalla principal. La herramienta trabaja utilizando carpetas. ¿Cómo es esto? Ustedes tienen que abrir la ubicación del código / repositorio que van a trabajar. Yo acá voy a utilizar un repositorio que cloneé hace poquito. Vamos a ir a abrir carpeta. Vamos a buscar mi carpeta dev, que anda por acá dando vuelta. Alguien tal vez va a reconocer el repositorio. Y seleccionamos la carpeta. Esto de acá esto de acá entiende Git, de hecho. También pueden clonar directamente un repositorio. Medio lento esto, vamos. Ahí está. Ahí están los archivos. Pueden ponerle, miren, esta herramienta así como está, tiene muchísimas extensiones, muchísimas mejoras posibles. Y fíjense que ya de por sí resalta la sintaxis del Markdown, pero por ahí tengo entendido que hay un editor de Markdown. Si se fijan acá, hay, por un lado, el explorador de archivos, que es esta ficha, búsqueda y control de versiones. Acá, dado que por un cachito, van a poder hacer los commits. Pero lo más importante de todo, correr y debuguear.
Uy, ahora no tengo la barra, ¿no? Ahí. La magia con esto, o sea, tienen dos cosas que hacer. Cuando le dan acá run, que puede ser, lo pueden poner en español, y puede ser start debugging, que es F5, les va a aparecer esta ventanita, este pedacito de acá. Y busquen GCC, o sea, GDB, LLDB. Y después, yo tengo instalado otro compilador, usen el que dice GCC. Fíjense que está compilando. Claro. Se las va a sugerir automáticamente. O sea, ahora vamos a eso. Lo que pasa es que necesitaría que alguien que no haya instalado la extensión comparta la pantalla. Así lo hacemos sobre uno sin funcionar. O sea, uno fresquito. Esta es la ejecución normal. Fíjense que acá el programa terminó normalmente. Van a haber una gran cantidad de salidas adicionales. La clave acá, chicos, es esto. Vamos a hacer una cosita más. Ahí. Vamos a hacer más fácil. ¿Qué quiero que vean con esto? Acá van a encontrar que aparece un puntito rojo. Este puntito rojo es su amigo. Es lo que se llama un breakpoint, o un punto de control, o un punto de parada. Este punto de parada, si ustedes ejecutan el programa normalmente, no pasa nada. Pero, cuando ejecutan el programa con el debugger atrás, miren qué pasa. Se detiene acá, y esto de acá muestra, en amarillo, dónde está ejecutando el programa. Y acá aparece una serie de botones que pueden seguir la ejecución del programa, pero lo más importante de todo son estos tres. Step over, step into, step out. Estos dos están pensados para hacer debugging de funciones, que es meterse dentro de la función y salir de la función. Vamos ahora a utilizar solamente esto. Exactamente, porque es un debugger tradicional. Pero lo más importante acá, fíjense las variables locales acá. ¿Qué pasa con las variables? ¿Ven? Con esto pueden ir chusmeando qué pasa con cada una de las variables. También pueden buscar acá. ¿Dónde estás? No me puedo acordar dónde está. Agregar los watch. Acá, watch. Expression to watch. Y acá lo que pueden hacer es, si hay muchas variables en su programa, dice, bueno, quiero ver qué está pasando con esta variable. Y acá, fíjense, está la pila de llamadas, el call stack. Y pueden poner, en particular con un programa más complejo, más de un breakpoint. Y acá también pueden reiniciar el programa. Y bueno, ok, empecemos de vuelta, pero ahora vamos a cerrarlo.
O sea, podemos probar con el step out. Ahí. Lo que pasa es que esto va a seguir, o sea, lo que vamos a hacer es sacar el breakpoint y darle. Y ahí mostró los 100. Estos breakpoints lo pueden poner con el programa funcionando también. Esto lo tiene que, o sea, si hay algo que tienen que practicar es esto. Lo tienen que agarrar a manopla. La otra cosa que tenemos acá es que esto muestra los archivos que ustedes crean, o sea, los archivos modificados y modificados. En este caso, este archivo se crea automáticamente, que es lo que guarda la configuración de dónde está el compilador, cómo se va a llamar el archivo de salida. Esto lo hace, digamos, todo esto de acá se hace automáticamente, pero lo pueden personalizar. Como por ejemplo, agregar acá, en los argumentos del compilador, los wall y extra. No inmediatamente abajo de este, sino ponerlo por acá. Menos. Vamos a poner una variable extra acá, int j, que la compilación adicional no le gusta. Vamos a poner. Fíjense, se queja de la variable sin utilizar. Y ejecutar. Vamos a poner un poco más chico. ¿Ven? Ahí está, compile. Y acá tiene las distintas salidas. La salida del debug y la salida del compilador. Acá se queja de que hay una cosa. Esto es algo, este es el paso intermedio. Esto es como la forma fácil de programar. Sí, al siglo XXI. Siglo XX era hacía manopla nomás. Importante. ¿Pueden o no agregar esto al repositorio? ¿Cómo se hace eso? Vienen acá. Y lo que tienen que hacer es stage. Que este es el stage es el add. O pueden agregarlo al git ignore. Esto lo hace automáticamente. Si le hacen stage, fíjense que lo pasa a este lugar. Lo mismo acá. Y ahora pueden hacer un commit. Y acá les va a decir, o sea, les va a pedir que ingresen el mensaje de commit. Commit es cancelado porque el commit está vacío. Lo que pasa es que si modifico acá, después voy a tener que bajar de vuelta al repositorio y deshacer los cambios del repositorio del alumno Chavok. Eso porque no te quiero lechucear los ejercicios. Aparte porque queda todo grabado. Bien, ¿cómo podemos trabajar con un repositorio? O sea, ¿cómo sería el flujo de trabajo normal con un trabajo práctico nuevo como el 4 que está por llegar? Vamos a hacer una cosa acá y vamos a compartir esta pantalla. Vamos a abrir una ventana nueva. GitHub. Confirm. Por ejemplo, acá tengo un repositorio misceláneo. Vamos para acá. Copiamos. Y por acá hay una cosa que es
Un poco, vamos a ir a la página principal. Open folder. ¿Dónde está lo de control de versiones? A ver, el arbolito. No me puedo acordar. Vamos a cerrar todo. ¿Dónde está? ¿Alguien se acuerda dónde estaba lo de clonar desde el repositorio? Sí, ¿no? New window. Así tengo el clone git. En realidad porque con el terminal siempre va a funcionar. Pero quiero ir a este botón. Pero no sé por qué no está en el otro. Me está faltando, hay algo me está faltando acá. Si es Ctrl Shift P, tenés una opción para buscar en el menú. Sí, porque además hay un... O sea, hay unos comandos por línea. O sea, uno puede escribir el comando. Y en ese comando tiene que estar el clone. O sea, uno escribe la palabra. Acá está, Command Palette. Ctrl Shift P. Clone from GitHub. Provide repository URL, pero vamos a hacerlo desde acá. Repository URL. Y acá me va a decir dónde. Vamos a buscar la carpeta. Vamos a buscar acá alumnos. Repository location. Cloning. Esto es porque no tengo o sea, la llave no es conocida por este Git. Hay que seguir con él. O sea, lo más seguro es seguir usando el Git por la línea de comandos por el tema de los permisos. No lo he configurado acá. Lo que tienen que hacer es ir a extensiones, buscar C. Sí, pero el debugger, Lola, con el debugger y busquen el C Extension Pack. Este. Yo no sé si, yo creería que les puedo pasar una dirección de esto. A ver. Copy. Extension ID. Pero usted use este extension pack, que tiene que ir acá en extension. Van a ver que hay un montón de otros. Ojo, o sea, vayan solamente al de Microsoft. Bueno, ¿quién quiere compartir? ¿Y quién quiere probar? Con ayuda.